Hoy, en Medios de Comunicación Claret, les compartimos la entrevista realizada al misionero claretiano. Mi nombre es Marco Antonio Pineda Vaca, soy misionero claretiano, sacerdote. Estoy viviendo en Panamá, vengo de Panamá y tengo 66 años, de los cuales 36 de ser sacerdote. Estoy sirviendo en el Santuario Nacional del Corazón de María en la capital de Panamá, en Ciudad de Panamá. ¿Cómo surgió su interés por dedicarse a la vida misionera? Recuerdo que cuando era muy niño, tal vez tendría unos 3, 4 años, porque sí, recuerdo que iba con mi mamá a la misa, entonces la misa todavía era de espaldas. Yo nací en 1959 y todavía era de espaldas la misa. Esa reforma del Vaticano II, la reforma litúrgica, vino como en el 66 o 67 y a Nicaragua llegó como en esos años, ¿verdad? En los años 70. Yo soy nicaragüense y recuerdo haber ido a la misa y mirar al sacerdote de espaldas y a mí me llamaba la atención. Yo decía, ahí tiene que haber algo importante, detrás de ese sacerdote tiene que haber algo importante. Y yo como niño que me imaginaba que detrás de él había como un hoyo, como un túnel, una cosa que llegaba hasta el cielo. Yo me imaginaba eso. Claro, cuando el sacerdote se separaba, lo único que miraba yo era la puerta del sagrario, que era una puerta linda, toda dorada, y yo me imaginaba, bueno, detrás de esa cosa está eso que yo pensaba, ¿no? Y fui creciendo, ¿verdad? Pero igual que todos los niños, esas ilusiones se van pasando y uno va entrando en las dimensiones de la vida, ¿verdad? Sí, fui un adolescente normal, estuve en mi colegio, estudié con los hermanos de La Salle en Managua y con ellos, sí, aunque habían proyectos vocacionales y todo, me acerqué mucho a ellos y me llamó mucho la atención de que ellos vivían en comunidad y me acercaba mucho con ellos, participaba con ellos en sus almuerzos los domingos, me acercaba mucho a la vida de comunidad de ellos, fui muy cercano con los hermanos de La Salle, de hecho eran muy cercanos a llegar a mi casa también. Pero yo sentía que lo que yo quería era como la misa, me gustaba como la misa. Yo miraba que ellos no decían misa, no tenían misa. Pero no importa, cuando le dije a mis papás sobre esa inquietud, ellos me dijeron, bueno, mira, soy muy joven, yo me gradué de 15 años del colegio, muy joven realmente, muy niño. Y soy muy joven, uno a esa edad no sabe lo que uno quiere, está muy chiquito, entra a la universidad, estudia lo que quieras estudiar, te vamos a apoyar y vive la vida, vive el mundo. Creo que lo viví demasiado en la universidad, la verdad lo viví demasiado, probé de todo. Y después de eso hablamos, a ver qué quieres. Entonces, bueno, así fue, entré a la universidad, viví la vida, como les dije, viví el mundo, mis novias, esto, todo lo normal de cualquier persona. Pero de todas maneras había como una cosita ahí adentro. El último año, casi, año y medio antes o los últimos 2 años antes de terminar mi universidad, como me lo comencé a pensar como mejor, porque los sacerdotes claretianos son los del vecindario de mi casa en Managua, en Las Palmas, y yo pues era cercano con ellos, pero no tan, ellos llegaban a mi casa y todos muy cercanos con mis papás también, pero ya me lo cuestioné más, acercándome concretamente pues al padre Mario Artavia, que anda por acá en estos días, y al padre Luis Azofra, ¿ya? Y conversé con ellos, sobre todo con el padre Azofra, conversaba más acerca de la congregación y eso. Y recuerdo que me prestó 2 tomos, así de gruesos y grandes, que están aquí en la biblioteca de esta casa, que se llamaba Compendio Histórico de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Entonces, no me lo van a creer, me lo leí los 2 tomos enteros. Ahora no sé si los leería enteros los 2 tomos seguidos, pero me los leí. Cuando terminé después de eso, yo le dije al padre Azofra, ¿sabes qué? Yo quiero entrar con ustedes. Entonces él me dijo, bueno, piénsatelo bien. Pero le dije yo, es que a mí lo que me gusta es la manera como viven. Me dice, tal vez te gusta más los dominicos, los franciscanos, los otros. Le dije, no, a mí me gusta cómo viven ustedes, que son como una familia. Pero bueno, seguí mi universidad, terminé mi universidad y después ya comencé a decirles a mis padres. Y una vez que yo ya lo tenía decidido, que fue el último año de la universidad, pues nada más terminé mi universidad. Y yo me vine en enero del año que siguió. Yo entré aquí en Guatemala en 1981. A la casa que ahora es la casa de retiro. Aquí estamos en la parte que era el teologado, que después fue noviciado. En la parte primera, que fue la primera construcción que hubo, que era el filosofado y el antiguo teologado, que era una casa que apenas tenía 2 pisos. Cuando nosotros, ese grupo mío, se pasó allá, la casa no tenía todavía ni puertas ni ventanas. Estaba todavía terminándose. Pero nos pasamos para acelerar un poco el asunto, ¿verdad?
¿Podría indicarnos qué lugares ha visitado durante su trayectoria misionera y qué cargos ha asumido en cada uno de ellos? Perfecto, tras mi ordenación, yo fui destinado una vez que salió de esta casa a La Palma de Darién en Panamá. Ahí hice mi experiencia pastoral, ahí me ordené diácono y continué. Y después de haber sido ordenado sacerdote, 10 meses después, me trasladaron a Agua Dulce, en Panamá, en la parte ya que queda, digamos, en dirección hacia la frontera con Costa Rica, en la parte que allá dicen el interior. Entonces teníamos el noviciado en Agua Dulce, teníamos la parroquia de Agua Dulce y en la parte del interior. En Panamá tenemos otras misiones que son la de la misión del Darién y lo que teníamos o tenemos actualmente también en Gunayala, en la parte atlántica, en las islas que están en la parte atlántica y en Colón, en la ciudad de Colón, donde ahora ya no tenemos presencia, donde también estuve. Una vez estando ahí estuve 5 años, después de los cuales me fui a Roma a hacer la maestría en Derecho Canónico, después de los cuales regresé, estuve trabajando en El Salvador dando clases en la UCA 6 meses, después regresé al Santa Ana Nacional, estuve ahí 7 años, después de los cuales allí también estuve enseñando en la Universidad Católica en la USMA y colaborando en la parroquia, ¿verdad? Yo era vicario parroquial. Después de eso fui trasladado a Colón, que teníamos la casa del Carmen de Colón, la parroquia del Carmen de Colón, donde estuve 5 años. Se hizo un trabajo muy bueno con muchos jóvenes, se atendía a estos grupos de EJI y Escoge, que ya los habían llevado a la parroquia los anteriores padres claretianos, que habían hecho un gran trabajo por hacer de la parroquia del Carmen como una gran familia. Fue un trabajo muy maravilloso, muy bonito, con todas las dificultades que implican los trabajos pastorales, pero con toda la alegría que da la satisfacción de dar la vida en Cristo. Después de lo cual entonces me trasladaron a la residencia Claret, que es la casa de los padres mayores, para que, bueno, yo estudié arquitectura, entonces un poco también como para ayudar a reorganizar la casa, qué había que ampliar, qué no había que ampliar. Entonces la casa se fundó en una casa que se compró, 2 casas que se compraron en un lugar que se llama Las Cumbres en Panamá, que quedan afuera de la ciudad. Se trasladaron allá los padres mayores y se trasladó la casa provincial en ese periodo. Estuve ahí también 5 años, encargado de esa casa, como ecónomo, como administrador de esa casa y también como secretario provincial de ese periodo de gobierno, del segundo periodo de gobierno del padre Rodolfo Moral. Después de lo cual entonces fui destinado a Centroamérica, a Honduras, ya, donde estuve 1 año y medio en un lugar que se llama Tela. Después de lo cual esa comunidad también, pues el obispo la pidió, se le entregó, una comunidad ya estaba muy bien formada, para que estuviera en manos de los padres seculares, los diocesanos. Y fui trasladado a El Salvador, donde estuve trabajando 1 año y medio. Pero como al año, realmente al año de estar en El Salvador, el arzobispo de aquí de Panamá, Monseñor Vián, Oscar Mario Vián, me llamó para que me viniera a trabajar al Tribunal Eclesiástico, a colaborar con el Tribunal Eclesiástico. Y no estando mi provincial en Centroamérica, porque estaba en el capítulo general en Roma, tuve que esperar que terminara el capítulo, que se regresara, que se reorganizara todo, y llegué pues como a los 4 meses de haber sido llamado por Monseñor, llegué acá a Guatemala. Estuve aquí trabajando 4 años, vivía en Santa María de Jesús los fines de semana, porque de lunes a viernes me dedicaba a mi trabajo en el Tribunal Eclesiástico tiempo completo y vivía en esta casa, en la comunidad acá de Centro Claret. Llegaba el lunes en la noche que salía del trabajo y me iba el viernes en la tarde después de que salía de zona 1 para Santa María de Jesús. Ahí así trabajaba todo el fin de semana con la pastoral juvenil y con los asuntos parroquiales, colaborando también como vicario parroquial. ¿Ves? Después de lo cual entonces fui llamado por el provincial de ese momento, que era el padre Ismael Montero, para llegar a Panamá. Pues había muchas cuestiones jurídicas que resolver nuestras de la provincia y pues me nombré encargado de los asuntos jurídicos de la provincia y en un periodo después su secretario también para que le colaborara en la Secretaría del Gobierno Provincial con el archivo provincial y todo lo demás. Desde ese momento estoy en Panamá y he sido nombrado párroco en octubre del 2025, el año pasado, ya después del capítulo anterior que tuvimos, y sigo en Panamá. Entonces sigo ahí en Panamá, sigo encargado de la Secretaría Provincial, del archivo, de los asuntos jurídicos, de la parroquia, una parroquia muy bien organizada. Los padres anteriores que han estado, sobre todo el padre Freddy Ramírez,
hay que destacar eso, es la verdad. Se dedicó mucho, entonces es una parroquia que ha quedado muy organizada, muy físicamente, económicamente, materialmente, está bellísima, ha recuperado todo su esplendor que tenía del Santuario Nacional, aquel que yo conocí en el año 1985, que fue la primera vez que estuve por Panamá. Y bueno, es un trabajo retador, la verdad, porque es una parroquia de muchísimo movimiento, continuo movimiento. Imagínense ustedes que tiene 3 secretarias para poder atender al público. Tenemos 5 misas en el día, 3 misas fijas en el día, más funerales y bautizos y otro tipo de misas que la gente nos pide, ¿verdad? Tenemos mucha afluencia de personas, pero mucho trabajo pastoral también. Tenemos servicio de la palabra, tenemos la lección divina, tenemos un canal por internet que es Radio Claret Digital, desde que se transmiten también programas culturales, programas formativos, programas vocacionales, programas bíblicos, entrevistas, noticias nacionales y las misas pues que la gente encarga y las misas además que se están efectuando en el santuario. Es de muchísimo movimiento la parroquia y muy acogedora de muchas otras actividades, ¿verdad? También nos abrimos mucho a todo lo que tenga que ver con la realidad social de Panamá. ¿Ven? Tenemos también el centro SOMI en la parroquia, tenemos el servicio a los migrantes en su momento cuando esto se estaba dando con seriedad en Panamá, tenemos el auxilio, digamos, por las cuestiones de los abusos y todo lo que actualmente se está moviendo a nivel social y a nivel de iglesia como urgencia pastoral se está llevando adelante en el santuario. No solo por mí, que soy el párroco, sino por toda la comunidad que nos apoyamos pues en este trabajo, porque es un trabajo de comunidad, todos juntos. ¿Qué desafíos o dificultades ha tenido que afrontar a lo largo de su vida misionera? Bueno, en el camino vocacional, como todas las personas que toman vocaciones y responsabilidades en la vida, igual los casados, igual los solteros que optan por dimensiones vitales, pues en la vida sacerdotal hay de todo, ¿verdad? Alegría y tristeza, como dice el consentimiento matrimonial, riqueza y pobreza, alegría, tristeza y salud, enfermedad. He vivido todas las dimensiones de la vida, pero sin embargo, siempre aún con todo lo que haya podido sufrir, a veces con desánimo, con desasosiego, con caídas, con alegrías, con ilusiones, con proyectos de futuro, nunca he perdido la visual de lo que yo soy y que quiero seguir siendo y que no me veo de otra manera más que misionero claretiano. Cuando he tenido algún compañero que ha estado como un poco así, como igual que me ha pasado a mí, que buscan en uno, pues no son más que consuelo, como una palabra, siempre le he dicho, no pierdas de vista el horizonte. Nosotros nunca debemos de perder el horizonte. Y se lo digo a todo el que se acerca en estado crítico, cualquiera que sea su dimensión vital, no pierdas de vista el horizonte. Lo que es la primera ilusión de tu vida, ese primer amor, no lo pierdas de vista. Porque si nosotros nos vamos fijando solo en lo inmediato, encontramos muchísimas razones para el abandono. Y yo pienso que eso no debe ser la motivación, sino que debe ser ¿qué quiero? Las 3 preguntas que yo me he hecho siempre. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Por qué me hice misionero claretiano? ¿Para qué me hice misionero claretiano? ¿Y para quién me hice misionero claretiano? Y contestándome cada una de esas preguntas, pues he llegado hasta donde estoy. Y me la sigo haciendo y la sigo contestando porque quiero llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue, que sea hasta el día que me recoja de aquí. Tomando en cuenta su trayectoria, ¿qué recomendaciones ofrecería a los jóvenes que se encuentran en discernimiento vocacional o interesados en ser misionero claretiano? Bien, yo les diría a los jóvenes, primero les diría a los jóvenes que el camino vocacional es difícil. No es difícil, es un camino nada más que exige generosidad, que exige libertad, que exige confianza y que exige riesgo. Abandonarnos en el vacío, tirarnos. Como cuando nos tiramos de un trampolín porque sabemos que la piscina tiene agua y vamos a caer en el agua. No sabemos cuánto tiempo llegar, pero vamos a caer en el agua. No tener miedo, ¿verdad? Ahora hay muchas seguridades, que la gente de la generación de mis edades, ahora cuando tratamos de ahorrarle muchas veces mucho sufrimiento a los más jóvenes, cosas que vivimos nosotros no quisimos que las vivieran las generaciones que nos siguieron y tal vez no hicimos el mejor trabajo, tal vez eso no fue tan positivo. Porque ahora se habla de generación de cristal y todo eso, pero es porque yo creo que no formamos bien a los muchachos con el riesgo de que la vida tiene dolor, que las cosas cuestan, que las decisiones tienen consecuencias y que el único que enfrenta las decisiones
y las consecuencias de la elección es el que ha tomado la decisión, que nadie puede vivir la consecuencia de la decisión que tú tomaste, ¿verdad? Entonces que no tengan miedo, ya. Ahora, que si se están pensando siempre qué quieren hacer de su vida, al final no se va a hacer nada, porque el tiempo igual se está pasando, ¿verdad? Que no tengan miedo. Ciertamente que ha habido una caída vocacional, porque ahora hay muchas maneras de servir a las personas, muchas maneras de proyectarse, muchas maneras de hacer el bien social. Sin embargo, desde Jesucristo yo creo que los valores siguen siendo los mismos, ¿verdad? El bien del otro y la entrega personal. Así es que no tengan miedo, que se lancen. El Señor va a ir, vamos detrás de unas huellas que son las de Jesús, ¿ya? Y Él nos invita, Él nos dice, síganme. Él no dice, vayan delante. No, Él dice, síganme. No nos dice, vayan delante que yo los voy a empujar. Por eso es que el buen pastor, porque al buen pastor las ovejas lo siguen. Él no empuja a las ovejas, sino que Él hace primero el camino, que después nos va a hacer andar a nosotros. Así que no tengan miedo. No les voy a mentir, es difícil, a veces uno está muy solo, a veces la gente es muy ingrata, la gente, trabajar con seres humanos es lo más difícil del mundo, etcétera. La vida comunitaria no siempre es color de rosa, a veces te encuentras con compañeros que son una dificultad, a veces yo mismo tal vez he sido una dificultad para otros, pero de todas maneras es una vida fascinante, es una vida fascinante. Yo siento que si uno deja todo, uno realmente tiene todo. Suscríbete, dale like y comparte.